¿Cómo hemos cambiado de esta escena a esta otra? ¿Y qué pasa de esta? El auge del cigarrillo en la sociedad ha creado riqueza para algunos y muerte para otros. En el siglo XX se estima que 100 millones de personas perdieron la vida en conflictos, pero hay otro asesino, uno que cobra tantas vidas en el mismo siglo. Es pequeño, portátil y mortal. With dark agendas. And every year, 8 million people enter an early grave. El cigarro. Cuando Colón regresó de las Américas, trajo consigo las primeras hojas de tabaco. Esto propagó el consumo de tabaco a Portugal, Países Bajos, Francia, Inglaterra e incluso al Imperio Otomano. Los holandeses y portugueses se encargaron de propagarlo por el sudeste asiático y Japón. Y en África, portugueses y franceses fueron los responsables de su propagación. Pero todo cambió en 1880 con la invención de la máquina de enrollar cigarrillos de Bonsack. La producción en masa y los costos eran relativamente baratos. En ese momento, al menos en Estados Unidos, la mayoría de la gente no le gustaba el tabaco. Antes de 1914, los cigarros eran para marginados, criminales, extranjeros y pillos. En Estados Unidos se les veía como una amenaza para la propia democracia. Un artículo del New York Times afirmaba: la decadencia de España comenzó cuando los españoles adoptaron los cigarrillos. Incluso Ford, el fundador de la compañía, dijo: fumar es el vicio de los débiles. Pero todo cambió repentinamente en Estados Unidos y en todo el mundo. Los soldados estaban en el infierno, bombardeados por fuego de artillería, hundidos en el barro y rodeados de muerte. Necesitaban algo que calmara sus nervios. Ese algo era el cigarro. El tabaco es tan indispensable como las balas, decía el general John Pershing de las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses. Los ejércitos se convirtieron en los mayores traficantes de drogas del mundo en este momento, repartiendo cigarros junto a balas y raciones de comida. El tabaco quitaba el miedo, reducía el hambre y hacía que el horror de la guerra fuera un poco más soportable. Reducir el apetito, el hambre, el dolor, lo veían como beneficios para la salud en ese momento. Incluso las tropas alemanas solían pedir raciones dobles de cigarrillos para cubrir el olor de los cuerpos muertos en las trincheras. Cuando terminó la guerra, esos soldados regresaron a casa, adictos, ni a las compañías de cigarros vieron signos de dólar. Compañías de tabaco no perdieron tiempo en vincular los cigarrillos al patriotismo y a la masculinidad. Los anuncios de Chesterfield mostraban orgullosamente a héroes de guerra fumando. El mensaje era simple: si es lo suficientemente bueno para un soldado, es lo suficientemente bueno para ti. Vendieron mentiras, diciendo que los cigarrillos eran inofensivos e incluso adelgazantes. En un anuncio, un médico afirmaba: 26.000 médicos recomiendan Lucky Strike. Y las mujeres se les dijo que fumaran en lugar de comer dulces para mantenerse delgadas. Sí, los cigarrillos como plan de dieta, pero las cosas cambiaron de repente. La Segunda Guerra Mundial no fue solo un conflicto entre naciones, sino un punto de inflexión para los cigarrillos. Entre 1939 y 1945, el consumo mundial de cigarrillos explotó. Lo que alguna vez fue un lujo se había convertido en una necesidad en el campo de batalla. Para los soldados en primera línea, un cigarrillo era más que solo tabaco, era supervivencia, un breve escape del miedo a la muerte.
Nuestros hombres comerían mucho más si no tuvieran tabaco, afirmaba David Thomas, ministro de Alimentos del Reino Unido. La nicotina atenuaba el hambre, calmaba los nervios desgarrados en medio del caos de la guerra. El gobierno de Estados Unidos lo sabía. El general Eisenhower incluso declaró que los cigarrillos eran esenciales para la moral de los soldados. Los cigarrillos se volvieron tan vitales que en un momento dado el 30% de todo el suministro de cigarrillos de Estados Unidos se envió al extranjero para las tropas. Pero no fueron solo a los soldados quien se apuntó. Con tantos hombres en guerra, las compañías de cigarros dirigieron su atención a las mujeres. Los anuncios afirmaban que fumar mantenía tranquilas y enfocadas a las obreras bajo presión. Hicieron que fumar pareciera otro acto patriótico. Las mujeres fueron reclutadas a la fuerza en la mano de obra y también a la adicción a la nicotina. Cuando terminó la guerra, el mundo occidental se quedó con algo más peligroso que solo los efectos sociales. Una nueva generación de fumadores, soldados, trabajadores de fábrica, civiles, todos enganchados. La guerra había popularizado los cigarrillos como nunca antes. Ya no era solo un hábito, una fuerza cultural. De 1939 a 1945 se produjeron 92.000 millones de cigarrillos anualmente para los soldados. El cigarrillo pronto conquistaría la América de la posguerra con una marca llamada Marlboro que tenía solo un 1% de cuota de mercado y estaba dispuesta a dominar el mercado para siempre. ¿Cómo lo hicieron? Quédate. Y si has llegado hasta aquí, por favor, muchas gracias. Suscríbete y comparte con tus amigos. En la década de los años 50, Marlboro estaba luchando por su supervivencia. Sus ventas eran menos del 1% del mercado. Y el porqué de este caso era porque los cigarrillos con filtro se veían como femeninos. Incluso los anunciaban con un filtro naranja. Todos conocemos hoy. Era para evitar las manchas de lápiz labial. Pero todo cambió cuando el epidemiólogo británico Richard Doll publicó un estudio que vinculaba el tabaquismo con el cáncer. En todo el mundo los científicos sonaron la alarma instando a los gobiernos a prohibir la venta de cigarrillos. Pero Marlboro tenía un arma secreta. Genio publicitario Leo Burnett. Burnett sabía que la solución no era hablar de salud o seguridad, era vender un estilo de vida. Entra el hombre Marlboro. El mensaje era simple, los hombres de verdad fumaban Marlboro y funcionó. Las ventas de Marlboro dispararon, pasaron del anonimato a convertirse en la marca de tabaco más grande del mundo. Pero detrás de la dura apariencia del vaquero se escondía una verdad sombría, ya que David McLean, uno de los hombres Marlboro originales, murió de cáncer de pulmón en 1995. Antes de su muerte, los médicos le tuvieron que extirpar un pulmón, y él no fue el único. El mismo símbolo del éxito de Marlboro fue su mayor tragedia. La década de 1990, las grietas en el disfraz de la industria comenzaban a mostrarse. El denunciante Jeffrey Wigan, un ex ejecutivo del tabaco, reveló fea verdad. Las compañías de tabaco estaban usando químicos para hacer sus productos más adictivos. Mintieron al pueblo, mintieron al mundo, envenenaron a la gente por dinero. Las demandas se apilaron, los gobiernos tomaron medidas, se prohibieron los anuncios de tabaco en la televisión y la radio, pero no fue suficiente, ya que hoy 1.3 mil millones de personas fuman, se venden 11 millones de cigarrillos cada minuto, y a pesar de todas las advertencias, dejar de fumar sigue siendo una de las cosas más difíciles de hacer, porque durante más de 100 años la publicidad hizo que los cigarrillos pareciesen glamurosos, rebeldes e incluso ofensivos. Marlboro incluso
Llegó a patrocinar al equipo de Fórmula 1 de Ferrari durante 14 años, pagando $100 millones anuales. Las ventas se duplicaron durante ese tiempo. El cigarrillo nació en la guerra, se alimentó de mentiras, se vendió a través de sueños, pero detrás del humo siempre estuvo la misma verdad: adicción, enfermedad y muerte. Esta fue la historia de cómo la guerra hizo el cigarrillo, cómo Marlboro lo vendió al mundo. Pero hoy en día el cigarro puede estar apagándose en algunas partes del mundo, pero las empresas tabaqueras nunca mueren realmente. En su lugar se reinventan. Ya que en 2015 Juul explotó en la escena un dispositivo de vaporización con forma de USB que prometía una forma más saludable de consumir nicotina. Se comercializó como el asesino de los cigarrillos, pero aquí está el giro: Juul es en parte propiedad del mismo imperio que construyó Marlboro. Sí, la misma compañía que alguna vez convirtió a Marlboro en el rey de los cigarrillos había desviado su mira a una nueva generación de usuarios de nicotina. Juul no solo vendía un producto, vendía un estilo de vida elegante, con tecnología avanzada y supuestamente más seguro. Afirmaron ayudar a los adultos a dejar de fumar, pero en su lugar engancharon a los adolescentes. Para 2019, Juul estaba en todas partes. Capturó más del 75% del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. Casi de la noche a la mañana, el vapeo se convirtió en una epidemia juvenil. Padres, las escuelas e incluso la FDA fueron sorprendidos, y al igual que en los días de Marlboro, se estaba utilizando el mismo libro de tácticas: negar el daño, desviar la culpa y seguir vendiendo. La ascensión de Juul fue rápida, pero también lo fue su caída. Las demandas se acumularon, la FDA intervino y Philip Morris se distanció de la controversia, pero el daño ya estaba hecho. Millones de adolescentes se habían vuelto adictos a la nicotina, justo como sus abuelos lo hicieron con Marlboro décadas antes. La historia de Juul no es nueva, solo es el siguiente capítulo en un libro escrito por la industria del tabaco: crear adicción, vender el sueño y negar el daño.